El presidente Obama y la Casa Blanca han dicho que en el último mes se han reducido 50% las detenciones de niños migrantes en la frontera con Estados Unidos, queriendo decir que las políticas de contención, de seguridad y las campañas para disuadir a los padres y niños que viajan desde Centroamérica sin compañía están dando resultados. Al mismo tiempo, en América Latina se reúnen en distintos espacios diplomáticos para impulsar los 30 años de la Declaración de Cartagena sobre refugiados. Parece que estamos en dos mundos que parecen irreconciliables, el de los refugiados y el de la contención. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con dos ONGs, con dos sociedades civiles, con dos representantes de sociedades civiles especialistas en el tema. Acompáñenme a ver algunos datos y regresemos aquí a nuestro foro para tener este debate. Los mensajes contra la migración infantil hacia Estados Unidos se reproducen desde la frontera con México hasta Centroamérica, como parte de una enérgica campaña para disuadir a los niños y a sus familiares de permitir que viajen a Estados Unidos. Como parte de esta campaña, el gobernador de Texas, Rick Perry, anunció que enviará a la frontera de su estado con México más de 1,000 guardias para frenar la migración de menores a su estado, a pesar de que se redujo la detención de menores en el último mes. Por su parte, la Casa Blanca también destaca el efecto de la campaña de publicidad que alerta sobre los riesgos de que los niños viajen solos para frenar la migración infantil. La crisis humanitaria, sin embargo, persiste, pues pocos son los esfuerzos para garantizar los derechos de los menores, ofrecer refugio y evitar que caigan en manos de las mafias de polleros, que los cruzan en la frontera o los desaparecen para el negocio de la trata. Posiciones. Número 1. La Casa Blanca informó de una disminución de casi 50% de la detención de menores en el último mes y se comprometió a continuar con sus enérgicos esfuerzos a ambos lados de la frontera para disuadir la migración ilegal. Para ello agregó la cooperación sostenida con los líderes centroamericanos y el cuidado adecuado a los detenidos de la frontera forman parte de esa estrategia disuasoria. Número 2. El gobernador Perry explicó que decidió enviar 1,000 soldados de la reserva a la frontera ante la situación que está viviendo Texas y la falta de acción del gobierno federal. Afirmó que no se puede hablar de seguridad nacional si no hay seguridad fronteriza. Número 3. Amnistía Internacional se manifestó en Washington para pedir al presidente Barack Obama que proteja a los menores migrantes no acompañados y se pronunció a favor de mantener en Estados Unidos a los niños migrantes que buscan asilo y que huyen de situaciones de violencia en sus países de origen. Número 4. Que todos estos niños centroamericanos que hoy están protagonizando este drama humanitario se les brinde las condiciones de protección que corresponden, junto con la búsqueda de soluciones integrales, exigió el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Número 5. A los migrantes que carezcan de documentos se les impedirá la entrada al país por la frontera sur, desde ahí mismo para evitar que sean víctimas de traficantes de personas o de algún delito, afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a comenzar nuestra plática de hoy sobre qué está pasando, cómo está evolucionando el fenómeno, la crisis humanitaria, para decirlo con las palabras que usó el propio presidente Obama, de los niños migrantes que viajan con y sin compañía a Estados Unidos. Y para discutir sobre este tema, para darle un repaso y ver dónde está, cómo está el estado del arte hoy, me acompaña, me da mucho gusto recibir aquí a Diana Martínez, que es la directora de Sin Fronteras. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Y Gretchen Kuhner, usted ya la conoce, ya ha estado con nosotros. Ella es del Instituto para las Mujeres en Migración. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a darle, si quieres vamos a comenzar. La verdad es que hay algunos datos nuevos. El primero, hay dos importantes, me parece, del lado de Estados Unidos, donde, como decía Gretchen antes de entrar, se concentra más bien la contención, pero está la campaña que ha lanzado, la enérgica campaña que ha lanzado Obama para tratar de disuadir en México y sobre todo en Centroamérica, para que no viajen, y nos da incluso ya, después de un mes, ya datos de una disminución de 50% de los migrantes, al mismo tiempo que reforzamiento de la política de seguridad por parte de Rick Perry, el embajador de Texas, mandando 1,000 soldados a la frontera. Y junto con esto, en otro ámbito, los latinoamericanos se reúnen para tratar de impulsar la Declaración de Cartagena sobre refugiados. Parece que estamos, en efecto, y ahí tomo lo que decía Gretchen hace rato, dos mundos absolutamente disociados y en esferas que no se tocan.
Exacto, pues una de las cosas que hemos visto en fechas recientes es toda esta respuesta que se ha dado, como bien dices, a la llamada crisis humanitaria por lo que está pasando con los menores en Estados Unidos, pero que es un reflejo de lo que está pasando también en nuestro país en el tema de política migratoria y la situación que realmente sí es una crisis, pero que no es reciente, sino que ya tiene tiempo y que pues muchas voces han estado... En la frontera sur te estás refiriendo. En la frontera sur, pero también en Centroamérica. Sí. Toda la situación de violencia en Centroamérica, esto que decías de las campañas, incluso en Honduras nos hablan de que hay campañas por las cuales se está disuadiendo a los menores a no ir, incluso hay datos de que se está impulsando el penalizar tal cual a los padres que estén enviando a los niños a Estados Unidos. Eso realmente es muy grave porque no se están atacando las causas de fondo, es decir, no se está viendo cómo evitar que las personas salgan de su país, pero porque les procuren una vida mejor, porque haya posibilidades, porque haya cambios realmente estructurales, sino que simplemente es el evitar que las personas salgan, pero cuando la situación en los países de origen no cambia. Entonces, mientras esa situación no cambie, las personas van a seguir saliendo y van a seguir buscando pues otras alternativas, ¿no? Acciones punitivas de contención, de seguridad, prohibición. Sí, lo hemos visto y en las noticias de Honduras, por ejemplo, ya movieron algunas unidades a la frontera para no solamente disuadir, o sea, yo lo llamo impedir la salida de personas que están tratando de salir de su país en búsqueda de asilo, de protección. Entonces, la respuesta que estamos viendo en la región es más allá de una campaña de mensajes y no en radio, etcétera, sino realmente muy preocupante porque en el marco de la protección de derechos humanos cualquier persona tiene el derecho de salir de su propio país, no lo podemos impedir. Entonces esto es la primera temor que tenemos, ¿no? Y de parte de México pues tenemos la semana pasada el anuncio del nuevo programa Sur, que lejos de enmarcarse en la política migratoria de México, que por primera vez tenemos una política integral en México, que es el Programa Especial de Migración, pues no lo menciona, no lo cita, y en vez de citar eso, mencionan el Programa de Seguridad Nacional. Entonces, por un lado, tenemos todo un marco de regularización, de protección de las personas migrantes, que a lo mejor es el discurso, pero por otro lado tenemos estas nuevas políticas que se están... Restrictivas, aparentemente, porque todavía tenemos que ver qué va a ser este programa Sur y la coordinación de atención integral. No nos queda muy claro qué va a ser la atención integral. Sería maravilloso si fuera evaluación de la situación individual de cada persona que está entrando a México con necesidades de protección, pero sí es políticas de detención y deportación, pues eso no nos va a ayudar, como dice Diana, porque las personas están respondiendo a situaciones de violencia. A ver, si sigo tu argumento, por integral y además aplicando los tratados internacionales, lo que tendríamos que esperar del programa de Frontera Sur tendría que ser, Diana, que hubiera, digamos, un análisis de los que están cruzando sin documentos y en los casos en los que amerita el refugio dárselo y en el caso de los que no amerita no dárselo. ¿Eso es lo que están planteando? Pues es una cosa muy amplia, ¿no? Estamos hablando de un programa que sale como una gran noticia de que se va a trabajar en el tema de la frontera sur, que durante mucho tiempo no se trabajó, pero las respuestas que nosotros estamos viendo es crear más lugares de control, las llamadas garitas, que ahora se van a llamar centros de atención integral, y entonces tener presencia de varias autoridades que ya están establecidas en el acuerdo por el cual se crean estos centros. Está Gobernación, está Hacienda, está el Instituto Nacional de Migración, está ¿Y qué es lo que se va a evaluar ahí? ¿Qué es lo que van a evaluar ahí? No está muy claro, y esa es una de las cosas que nos preocupan, porque aparentemente van a estar viendo quién puede pasar y quién no puede pasar, pero no se atiende la parte que ya decíamos, ¿no? La protección internacional. Ahí debería estar organismos internacionales como ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, debería estar la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, órgano que se encarga
encarga en México de determinar quién puede ser o no un refugiado, porque lo que no podemos permitir es que desde ese momento se estén rechazando personas que pueden ser merecedores de la protección internacional. Huyendo a lo mejor de la violencia en sus países. Exactamente, y que México tiene obligaciones internacionales por haber firmado tratados como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Entonces, esta atención integral que dice Gretchen, si nos vamos al acuerdo, únicamente dice que la atención integral es aquella por la cual se van a coordinar todas las dependencias, pero no dice si va a haber una atención, si va a haber atención psicológica, si se van a estar atendiendo cuestiones que vayan más allá a lo mejor de si tengo un documento o no tengo un documento para pasar. Se habla también de que van a dar la posibilidad a todas las personas que estén en Guatemala y en Belice que entren como visitantes regionales. Sí, 72 horas, ¿no? Exactamente. Pases de 72 horas. Pero también y que van a meterlas en bases de datos y demás. Pero ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar? Los estados fronterizos van a ser zona de tolerancia para migrantes, más arriba van a crear también control para evitar que las personas continúen avanzando. Entonces quedan muchas preguntas y es una de las cosas que nos interesa, porque se presentó el programa de Frontera Sur, pero con las líneas muy generales, y así como están generales se pueden prestar a muchas cosas. Sin embargo, se acompañó de una declaración que fue bastante clara de parte del secretario de Gobernación diciendo, a ver, nadie que quiera entrar por esta frontera sin documentos lo vamos a dejar pasar, porque, y ese es el argumento que están utilizando, eso es permitir que caiga en las manos de las mafias, del crimen, que los explotan, el cerrar la bestia, el tren, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo valoras eso? O sea, lo integral significa cerramos para que no caigan en manos del crimen, porque nosotros no podemos garantizar el tránsito hasta Estados Unidos de manera segura. Sí, pero eso es una responsabilidad del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a cualquier persona que está dentro del país, sea persona mexicana, sea refugiado, sea migrante, indocumentado, documentado. Entonces, eso no puede ser un pretexto, o sea, además de violar todos los tratados internacionales, porque las personas que tienen miedo por el marco amplio que tiene México tienen todo el derecho de decir, yo estoy huyendo de violencia. Entonces, tienen el derecho, por supuesto, de entrar al país y solicitar asilo. Y no solamente asilo, sí hay personas, por ejemplo, dicen que aproximadamente el 60% de la población transmigrante en México, indocumentada, es víctima de algún delito, y muchas veces delitos muy graves. Claro. Bueno, la ley de migración dice que estas personas son merecedores de lo que se llama una condición de estancia humanitaria. Pero tenemos que 150,000 aproximadamente personas pasando por México cada año. Y nosotros vimos en las estadísticas que el año pasado México otorgó 215 condiciones de estancia por situación humanitaria. Entonces lo que tenemos es una discrepancia enorme entre lo que está en la ley, el marco jurídico, la ley de inmigración, de refugio, y pues la ley de víctimas, estos tres leyes, y bueno, la ley de trata también, y lo que estamos viendo en cuanto a las estadísticas. Lo mismo con los refugiados. El año pasado hubo aproximadamente 1,100 solicitantes de asilo, aproximadamente 260 fueron aceptados, de estos 56 niños y niños, cuando tenemos, según el ACNUR, aproximadamente 58% de la población, que ¿cuánto? Es 58%, por ejemplo, de las entrevistas que hicieron con niños y niñas centroamericanos en Estados Unidos, que son los mismos que están pasando por México, encontraron que el 58% eran merecedores de protección internacional. Diana Martínez, directora de Sin Frontera, ¿le crees a la cifra? Y si le crees, ¿a qué crees que se deba? ¿Cómo explicarla? Porque ni han aprobado los fondos en el Congreso todavía, ni la frontera tampoco se ha fortificado mucho más de lo que ya estaba. ¿Qué puede explicar esta disminución de detenciones? Pues como dices, es muy poco tiempo para saber si efectivamente ya alguna medida tuvo efecto. Lo que sin lugar a dudas es preocupante es que todos estos niños que llegaron a Estados Unidos muy probablemente pudieron haberse quedado en México si hubiera una adecuada identificación, que es lo que hace falta en nuestro país. Una adecuada identificación de los menores que necesitan protección internacional, de qué menores van a reunificarse con su familia, si hay algún tipo de motivo por el cual ni siquiera pueden ser deportados. Estamos hablando de menores que pueden venir lo mismo huyendo de la violencia de los maras, pero también incluso de la propia familia, ¿no? Hay casos en donde los menores manifiestan que son explotados por la familia o que han sufrido algún tipo de abuso. Entonces, sin duda que los casos deben de ser, como ya lo decía Gretchen, revisados uno a uno para ver qué
¿cuál es el interés superior del niño? Que siempre se habla como muy abstracto y se está diciendo todo el tiempo que se está protegiendo el interés superior del niño, pero lo que vemos es que los niños siguen cruzando por México y están llegando a Estados Unidos. Entonces, ¿no le crees a la cifra de Obama? Pues yo... Una reducción de 57% es altísima, en un mes. Exacto. Y bueno, tampoco es que se vea reflejado en México que haya una detención mucho más grande de menores, ¿no? Entonces también eso tendría que ser corresponsable. Y aunque sabemos que hay también las campañas, como ya decía, en los países de origen para que no salgan, no creo que estén haciendo un efecto en este inmediato lapso. Gretchen, ¿tú le crees a presidente Obama o no? No, no creo que sea posible en un mes. Lo que sí es posible en un mes es cambiar las estadísticas, la forma que están recaudando la información. Por ejemplo, puede ser que los niños están cruzando o empiezan a cruzar un poco por otros lados porque están concentrando la patrulla fronteriza en McAllen, donde la mayoría de las personas están cruzando. Yo la información que tengo de mis colegas que trabajan en McAllen es que no solamente niños, pero hay que recordar también que han sido 39,000 familias, ¿no? Padres y madres con hijos pequeños, y mis colegas que trabajan en McAllen dicen que seguimos o que siguen recibiendo entre 50 y 100 familias al día. Entonces yo creo que lo que sí ha ocurrido es que ya han instalado la infraestructura. Ya vimos la semana pasada que empezaron con estos vuelos charter, ¿no? de Arista a Nuevo México, y están empezando a regresar a las familias, ¿no? Primero a las familias, no. Las familias, porque es mucho más fácil deportar a la familia, porque uno no tiene que pasar por todo el procedimiento de la investigación, el juez, determinar si merece el quedarse en Estados Unidos, etc. Y sí, el interés superior del niño o la niña es sumamente importante, pero cuando está con un padre o una madre es mucho más fácil decir, bueno, deportamos a toda la familia, claro. Mantenemos la unidad familiar y deportamos a todo el mundo, pero yo creo que sí, tiene que tener un efecto, ¿no? disuasivo. Pero no un 57% en un mes. Lo que sí es que están moviendo mucho más infraestructura, entonces están pudiendo procesar de forma más rápida a las personas. Y no dudo que en los próximos meses, si siguen con la contención en Centroamérica, no dudo que vamos a ver más detención en México, más detención y más disuasión desde Honduras principalmente hacia afuera. Pero las entrevistas que yo vi de las madres que estaban llegando a Honduras, decían en televisión hondureño, ¿usted qué va a hacer? Pues yo voy a regresar. ¿Y por qué va a regresar? Porque aquí no hay nada. O sea, eso es lo que se ve, por lo menos en las noticias de Honduras. Entonces, yo creo que nos preocupa mucho la comunidad internacional, ¿no? La situación de los derechos humanos de las personas, porque empiezan a salir estudios sobre la violencia y la correlación de la violencia en Centroamérica y el nuevo flujo de migrantes. Más científico, más evidencia, entonces eso es muy preocupante. O sea, digamos que desde tu perspectiva, y ahorita voy a trasladar la pregunta a Diana, pero si te sigo, el argumento es un poco, la política de Estados Unidos de Obama está teniendo éxito en el sentido de que está trasladando su política de contención y disuasión más allá de su frontera a la de México y a los países centroamericanos. Pues es lo que empezamos a ver, por lo menos es lo que se está pintando en la retórica. Hay que recordar que mucho es los mismos medios que van reportando, sacan estos programas, por ejemplo, y sí tiene un impacto psicológico. No sé qué tanto realmente ha tenido un impacto en los flujos hasta ahora. Ahora, ¿qué impacto ha tenido, por ejemplo, en los gobiernos latinoamericanos que siguen un poco con esta idea de mayor coordinación para impulsar? Ahora tienes los 30 años de la Declaración de Cartagena y la preparación de una nueva declaración sobre refugiados ¿cómo es? De Brasil, ¿no? De Brasilia. Sí, bueno, coincide todo este boom de la crisis humanitaria y de todo este asunto que se está dando en Estados Unidos con los 30 años de la Declaración de Cartagena, que no es otra cosa sino una declaración regional que toca el tema de la protección internacional en Latinoamérica. Entonces,
Ya se venía preparando desde el año pasado, a razón de los 30 años, una nueva declaración que se va a llamar Declaración de Brasilia, que va a tener lugar el evento como protocolario en diciembre del 2014. Entonces, este proceso ha implicado que sociedad civil de todos los países se reúna para ver cuáles son los avances que ha tenido el tema, los desafíos que existen en protección internacional. Uy, ¿cuál es el balance de los avances? Ha habido a la luz del conflicto que estamos viendo, perdón, perdón, el boté pronto, pero no. Curiosamente, hace un par de semanas tuvo lugar el evento mesoamericano en donde los gobiernos de Mesoamérica, incluyendo México, estuvieron en Managua, o estuvimos en Managua porque tuve la oportunidad de asistir como sociedad civil, y evidentemente que toda esta crisis salieron la crisis de los menores, salieron la crisis de la violencia en Centroamérica, y estos como desafíos que están claros, y una de las propuestas estaba como cómo podemos paliar toda esta situación que no sea en detrimento de la protección internacional, es decir, cómo vamos avanzando en políticas migratorias, pero que no sea en detrimento de las personas que merecen la protección internacional. Y en ese sentido, pues se compartieron buenas prácticas. México es uno de los países que en leyes, en políticas públicas está más avanzado, sin embargo tenemos también muchas deficiencias, pero si nos comparamos con otros estados de la región, pues vemos que sí hay estados en donde ni siquiera hay una ley sobre refugiados, donde no hay garantías como las tenemos ahora, ¿no? Entonces, con todos estos insumos se están preparando los gobiernos para dar una nueva declaración y hacer un plan de acción a 10 años. Así como se hizo el plan de acción de México, ahora se va a hacer un plan de acción en Brasilia para 10 años, y sin lugar a dudas todo el tema que está sucediendo ahora está marcando también esos desafíos, y por lo mismo las respuestas tienen que estar en el mismo sentido, ¿no? Proteger a las personas que huyen de sus países por motivos de violencia. Ahora, Gretchen, buenas prácticas, avance en políticas públicas, declaraciones formales, pero la verdad es que yo no veo que ninguno de los países quiera hablar de refugiados, ni Estados Unidos, ni México. Bueno, Centroamérica quizás sí, pero no le veo la articulación como para impulsar un discurso así. Es un poco... En Estados Unidos las solicitudes de asilo han aumentado muchísimo desde 2009 también, tanto de mexicanos como de centroamericanos. Ahora, ¿tienes un dato? ¿Cuánto han aumentado más o menos? Al año en Estados Unidos son aproximadamente 25,000 personas que solicitan asilo. Creo que en 2012 de estos 9,000 fueron mexicanos y 2/3 partes fueron centroamericanos. Y lo que está pasando es las respuestas a sus solicitudes. Por ejemplo, México tiene un porcentaje bastante alto de aceptación, porque es importante recordar que para pedir asilo político uno tiene que tener temor fundado, ¿no? Por varias razones, pero la razón que se está ocupando más hoy en día por la situación en Centroamérica es por ser parte de un grupo social. Entonces son casos que hay que construirlos, hay que tener buena representación legal, y esto es como uno de los desafíos tanto en Estados Unidos ahora con todos estos niños y también familias. Se están viendo, por ejemplo, en San Francisco ya hay un grupo de abogados que están listos para empezar a dar representación legal a estos casos. Impulsado por sociedad civil. Claro, empezado por las grandes organizaciones de abogados privados y también de la sociedad civil, que van a empezar a preparar estos casos. Entonces, pues vamos a ver qué porcentaje de todo este flujo va a poder alcanzar una representación legal, porque el caso de asilo no es fácil, realmente hay que construirlo. Entonces, este es uno de los desafíos, y yo creo que aquí en México también. Oye, ni fácil ni rápido. Ni rápido. ¿Cuánto puedes aventarte en un juicio de asilo en Estados Unidos? Por lo menos 2-3 años. Sí, exactamente. Pero ¿quién sostiene eso? ¿Quién paga eso? El gobierno. El gobierno paga eso, pero no hay abogado de oficio. Uno tiene que o encontrar a alguien de la sociedad civil, o ahorita lo que estamos viendo es muchos abogados que lo van a hacer pro bono, o sea, abogados que son privados, pero que lo van a hacer pro bono. Pero aquí en México no hay representación legal, o muy poco representación legal. Entonces, pues aquí es un gran desafío. Ahí nos quedamos con ese pendiente, que nos platicaras más cómo está ese tema en México. Lo tenemos que ver, pero para otro programa, porque esta vez ya el tiempo se nos consumió, y quiero agradecerle a ambas, Diana Martínez, que hayas venido
al programa, directora de Sin Fronteras, y por supuesto, Gracias. como siempre, Gretchen Kuhner, que hayas venido. Muchas gracias. Instituto para las Mujeres en Migración. Gracias a las dos por estar aquí. Gracias por Sobre todo gracias a usted por estar en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes 7:30 aquí, desde la esquina de la información. Y hasta en tanto, pásenlo bien. Gracias, hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.